Daros los buenos días a todos. Gracias por estar. Y bueno, esta es la cuarta sesión y última de estas jornadas. Es unas jornadas que yo creo que es como un principio de inicio. Buenos días, Beatriz y Mar. Y espero bueno, pues que podamos a la larga pues sacarle más partido. Estas, a nivel ya más protocolario, pues eso son las jornadas online de buenas prácticas en investigación y docencia del color. Agradecer también a la Complutense por el soporte y por la financiación. Y como nivel de conclusiones, que mi idea es que podamos hablar todos, lo único que voy a hacer es una mínima presentación para reconducir un poco lo que hemos hecho, algunas ideas, no todas, pero algunas ideas que hay y algunas preguntas. Y según pues ya estén expuestas, vosotros luego pues incorporáis y vais interviniendo según como si estuviésemos en conversación tranquilamente. Se puedo ir dando algún turno, pero vamos, creo que podemos casi no tener protocolo, si podemos más o menos pues poder tener una conversación entre todos, ¿vale? Entonces os comparto, a ver, para... Buenos días, que no sé si se me oye. Buenos días, Fernando. Sí. Buenos días. Se os oye, vale, ya me estáis viendo, ¿no? Sí. Vale, genial. Pues bueno, este ha puesto a modo simplemente de cartel. Sí deciros que siempre doy un poco las gracias, digo, de lo que estamos en las jornadas, y luego pues también tengo que incluir y debo, porque es lo suyo, pues también dar las gracias al Departamento de Pintura de la Universidad de Granada, al de la Política de Valencia y también a la Universidad de Buenos Aires, que es las que también nos han dado un poco el soporte científico, ¿no? En las 3 sesiones que hemos tenido, lo que sí que creo que han sido interesantes, porque hemos podido intercambiar, hemos podido ver lo que había en el trabajo de cada uno. En la primera parte de percepción, pues sí que se ha puesto de manifiesto el tratamiento digital del color, tanto en la investigación como en la docencia. Me parece interesante subrayar que si hace años o hace algunas décadas el papel de la historia del arte o del recorrido del color desde un punto de vista iconográfico, desde un punto de vista de lo que era de contenido, pues también ha sido equiparado ahora mismo a lo que es la parte tecnológica. Y aquí pues las 3 intervenciones que hubo pues hablaban tanto de poder utilizar materiales digitales para poder acceder a obras de arte, como era en el caso de las 3 obras en las que se basaba el estudio de la pintura de José María Guerrero, de la Universidad de Granada. También, por otro lado, cómo dar otro enfoque a los estudios y los análisis del color en pintura, en imágenes pictóricas, que tenían que ver tanto en docencia como en investigación, que fue lo que se hizo en pintura digital, y también aprovechando las apps de color que se presentó de la Complutense. Esa mirada también a la idea de pensamiento, pues se hablaba también de ese cambio que había producido lo digital. Y aquí, pues, aunque también se hizo mención a que se podía explorar mayormente el legado cultural cromático en muchas más dimensiones, pues había un recorrido a partir de muestras digitales de lo que era nuestro día cotidiano, de lo que es nuestra percepción cromática desde lo digital por todas las tecnologías que tenemos. También incluso cómo esa aproximación digital pues, tiene otro tipo de aproximación a lo que son las imágenes de deseo o de memoria, y también cómo el recorrido de la ciencia del color, digo tradicional en el sentido de que es el que está como consensuado a nivel genérico, pues es uno de los núcleos principales en la enseñanza y aprendizaje del color, ¿no? En la última sesión sobre efectividad, que lo que trataba era de poner en valor la investigación artística en pintura y cómo ésta se complementa con la tecnología. Perdón, antes no incluí que era tanto de la Universidad Autónoma como de la Complutense como de La Laguna.
en la que, por un lado, se analizó y adaptado a la pintura con el puesto en valor de lo que es pintura de 3 enfoques artísticos, pues lo que eran pinturas pigmentarias cubrientes y transparentes, así como ópticas aditivas, ver todos esos recorridos de una forma coherente, razonada y científica. También cómo esa manipulación tecnológica industrial permite abordar la imagen en sucesivas capas digitales que no eran las que al uso se hacían en otras épocas, y también cómo el color, en esa ciencia del color tradicional, sigue siendo clave en las pautas de armonías, contrastes, material, etc. Eso sería como a mi parecer, luego lo completáis vosotros, serían los elementos generales que se habían hablado en las 3 sesiones. Sí que querría hablar un poco en cuanto a las conclusiones o el debate que podríamos haber. Estas serían las innovaciones tecnológicas que se han producido en la investigación del color en Bellas Artes, o habría otras. Y otra cuestión que también venía pivotando desde el principio de lo que eran las jornadas, si todas estas experiencias para la formación de artísticas son comunes entre centros, o si hay una gran disparidad o una gran aproximación o similitud, que es otra de las preguntas. O incluso también me preguntaría si en las distintas generaciones, si echamos atrás 100 años, si habría una gran diferencia con respecto a esa tecnología, o incluso ni tanto, ¿no? O esos 30 o 40 años que estamos hablando del tiempo en el que las facultades de Bellas Artes como tal se establecen después de las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Entonces yo creo que eso también sería interesante en España, pensando a ver, no sé exactamente el caso José Gregorio de México. Deciros que sacando temas, intentando de una forma general ver en lo que se ha tratado en cada materia, en cada apartado de las 3 sesiones, y luego lo que fluctuaba por dentro. Dentro me refiero que pasaba y que se inducía. Yo sí que creo que lo que tiene que ver con la tecnología y con las aproximaciones digitales sí que ha generado un cambio sustancial en lo que es la pintura y en la percepción. Sí que, como os digo, toda esta parte científica de percepción, de informática, de tecnología, incluso de materiales, de física y fisiología, por supuesto, pues a mi parecer ha cogido un poquito más de protagonismo frente, como os digo, en otros momentos de historia del arte o de psicología, pensando pues entre décadas. Eso quedaría un poquito de base, ¿no? Incluso lo que sería pensando hasta de lo que ahora mismo está tan en boga de inteligencia artificial, ¿no? De poder trabajar con metadatos y al mismo tiempo pues establecer una serie de programaciones de software que permita pues no solo entender al espectador y al creativo, sino también buscar múltiples soluciones en poco tiempo, ¿no? También comentaros que inicialmente las jornadas es una propuesta modesta. Yo quiero que tengamos la oportunidad de poder hacer algunas otras versiones más adelante con otros formatos, pues nos hemos movido, no hemos difundido ampliamente la propuesta. La idea era de contactar con investigadores y docentes de las facultades de Bellas Artes, con lo cual se ha difundido directamente hacia los departamentos de pintura. No estábamos buscando una difusión en todos los medios. Sí, luego pues una cierta promoción, pero no una difusión amplísima. Entonces, como estábamos buscando que fuese algo directo, de intercambio, no masivo, con un formato online, pues nos parecía que era más interesante que hubiese más personas interesadas realmente que participasen, que fuese una gran convocatoria masiva. Con lo cual, pues el número que tenemos aquí, que tenéis aquí de 35 personas y que lógicamente pues tienen que ver más con universidades, me hubiese gustado que hubiese incluso más, o luego personas que también se han acercado con intereses particulares a las jornadas, pues yo creo que
que es significativo y es interesante. Sí que creo que pensando en futuros y también en lo que podría ser parte del debate de ahora, ¿no? Yo sí que plantearía algunos temas que creo que serían interesantes, ¿no? Uno de ellos sería cuál es el estado de la cuestión de la ciencia del color, no solo en lo que está, como diríamos, en el último hit de la última revisión de los sistemas CIE, sino cómo podríamos adaptarlo a lo que son unas prácticas en bellas artes. Luego también otros temas que ya lo mencioné en la segunda sesión, que pudiesen ser más relacionados con una dinámica en la que el arte contemporáneo está trabajando actualmente. Por ejemplo, yo creo que color e identidad es un tema muy interesante, o incluso con lo que estaba comentando de inteligencia artificial y de los metadatos. Yo creo que las distintas aplicaciones que se han hecho a través de marketing sobre el seguimiento escolar, yo creo que son muy interesantes. Por otro lado, en docencia, yo creo que es interesante poder incorporar estudios que tengan que ver con síntesis aditiva de luz, desde un punto de vista de color y también de pintura. El laboratorio de luz de Valencia, la persona que lo dirige no pudo acceder. Yo espero que la próxima no podía estar, también participe. También yo creo todo lo que tiene que ver, y esto con respecto a lo que son prácticas de instalación o performativas, y una cierta optimización de recursos a nivel de lo que es en lo que son clases docentes que serían necesarios para el color. Incluso ahora, cuando estéis en el debate, pues podéis incorporar o comentar también vuestras propias experiencias, tanto docentes, porque yo creo que también sería interesante saber cuál es vuestro feedback, que es lo que quiero aquí con estas conclusiones, no ponerme a hablar mucho, sino simplemente hacer un poco de paraguas para que os sirva luego hablar, ¿no? Y bueno, yo creo que también otro de los objetivos que tenía origen en las jornadas y que nos llevó a poder plantearlas era de necesitar de intercambio. O sea, no, como las asignaturas que están asociadas al color y a pintura están en los primeros años, a su vez son las asignaturas de las que bebe no solo pintura, sino otras disciplinas, y que están muy en parte consolidadas, pero también muy consideradas como básicas, pues a veces tampoco sabemos qué intercambios hacen, o sea, qué realmente se está haciendo en cada facultad. Y eso también extendiéndolo un poco a cada facultad en España, pero también extendiéndolo a otros países, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tener a José Gregorio Ramírez de México, pero me encantaría pues a la larga ver también qué se hace en otros sitios. Y de aquí también, porque nuestra propia disciplina ha estado muy enmarcada en una tradición pictórica que es muy interesante. Yo creo que deberíamos de mantener unido a lo que es una materialidad y una plasmación formal, pero que si podemos verlo en otros contextos ha tenido unas derivas hacia la tecnología, unas derivas hacia lo que es la parte de percepción, unas derivas a lo que es entre ciencia y arte, o sea que los departamentos con los que se han creado proyectos entre equipos multidisciplinares y que tenían que ver con el color, como se decía originalmente en la propuesta de las jornadas, en el MIT, en otros centros como puede ser el de Berlín, que genera luego Ars Futura, que también parte su origen viene de artistas que trabajan con el color, o incluso pues lo que son todas esas variaciones en departamentos que ha habido en otros centros de arte como en Slade o en St. Martin o en Columbia University o en algunos otros sitios que han jugado de una forma como mucho más activa con todo lo que son todas estas disciplinas, ¿no? Y también comentarlo un poco porque solo a título simplemente puntual. Por ejemplo, nosotros entre esta semana y la que viene, la Complutense, que lo organiza la Comunidad de Madrid, vamos a tener unas sesiones sobre
ciencia. Y ahí pues puede haber talleres en los que hacen propuestas. Las que hay en Bellas Artes, prácticamente el 80% tienen que ver con color. Con lo cual, pues distintas materias que no están justo en las básicas, además de lo que sean las básicas, como puedan ser temas de percepción y dibujo, pues están trabajando con temas de color, con elementos que tienen que ver con laboratorio, química o restauración, también están trabajando con temas de color. Y cuando vas viendo los descriptores de los cursos, pues, como os digo, el 80% son sobre color. Entonces, me parece que es algo que siempre baña a todo y que deberíamos de poner en valor, y esa es un poco la propuesta de esta jornada, ¿no? Yo, sin más, me salgo de aquí y, a ver, vuelvo a donde estaba para poneros a todos en posibilidades de hablar y decir cualquier idea y a ver qué querríais aportar, que seguro que se me ha olvidado. En algunas cosas no habré dicho nada en concreto o que vosotros tenéis pensado. ¿Y qué os parece? Buenos días, Reyes. Estamos viendo aquí. Buenos días. Bueno, si queréis rompo yo el hielo. Genial. En realidad, por plantear una nueva pregunta, aparte de las que tú has planteado también. Claro. Porque realmente, a ver, todo esto a mí lo que me generan son interrogantes también personales, ¿no? Que me hacen pensar en mí misma y en mi práctica, ¿no? Escuchándote y viendo, pues bueno, cómo venimos de esa tradición centrada en la materialidad y cómo de pronto pues, nos encontramos con otro escenario, ¿no? Que hay muchas derivas hacia las tecnologías. Me paro a pensar en cómo son nuestros alumnos, ¿no? Y realmente, bueno, ellos son productores de cultura visual, ¿no? Y son productores de imágenes digitales, porque, en fin, no tenemos más que verlos, ¿no? Están con el móvil y están, pues, les resulta bastante cercano. Otra cosa es hasta qué punto realmente conocen los intersticios de todo eso que están manejando, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo lo que me pregunto es, yo o nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos teniendo en cuenta la realidad de los alumnos con los que estamos trabajando, ¿no? O venimos, pues ya te digo, como arrastrando una estrategia y unos planteamientos que pueden estar un poco desvinculados de lo que pasa fuera, ¿no? Realmente fuera de la facultad, ¿no? O sea, yo me pregunto eso, ¿no? ¿Hasta qué punto está compasado lo que pasa dentro y lo que pasa fuera, ¿no? de la facultad? Y hasta qué punto nosotros podemos propiciar conexiones, porque creo que realmente serían muy enriquecedoras para ellos y también para nosotros, ¿no? Sin duda, yo creo que beneficiaría, bueno, la propia producción, porque partirían de motivaciones personales, les permitiríamos incluir cosas que ellos ya hacen, ¿no? Vinculadas con las tecnologías y vinculadas con, pues bueno, con imágenes que de entrada a ellos les pueden resultar interesantes. Ganaríamos en motivación, lo cual también nos beneficia a nosotros porque nos sentiríamos más motivados. Pero también es cierto que todo esto supone un esfuerzo. Y que, como venimos de esa tradición y de esas prácticas rutinarias, conocidas y que nos dan seguridad, pues también dar un paso más allá pues puede costar, ¿no? En fin, yo lo veo así, pero sinceramente creo que merece la pena incluso también abrir el enfoque para propiciar conexiones más interdisciplinares. Porque en relación a lo último que has dicho, Blanca, creo que a veces no nos damos cuenta de que este es un tema que es tremendamente amplio y que vincula a muchísimos departamentos y que vincula a muchísimas áreas, ¿no? O sea que yo estoy en pintura y en concreto, pues muchos de los temas que se han tratado aquí los trato en una asignatura que se llama Principios Básicos de la Pintura con alumnos de primero recién llegados. Pero creo que nos podríamos enriquecer muchísimo si, por ejemplo, tenemos charlas con compañeros de fotografía que también le dan clase a mis alumnos, o sea, al grupo, que por ejemplo que yo llevo, o por grupos, ¿no? Porque ellos también están tratando con los alumnos temas de color, ¿no?
o nos reunimos con compañeros de dibujo o incluso de escultura, y por qué no, ¿no? También, ¿no? Que también están tratando temáticas que pueden ser comunes, ¿no? Entonces, creo que esto nos podría beneficiar a todos. En Bellas hemos hecho algunos acercamientos en ese sentido, que como digo, también suponen un esfuerzo. Entonces, creo que ahí entra un poco, puede aparecer el problema, porque ya digo, supone un esfuerzo de poner en común, de abrirse a lo que pueden estar haciendo otros, de compartir bibliografía, de adaptarnos, pues, por ejemplo, si sabemos que allí están trabajando, pues no sé, tal temática o están enfocándose en temas de contraste, ¿de qué forma eso lo puedo yo recuperar también para mi asignatura? O fotografías que estén haciendo, ¿vale? En la asignatura de fotografía. A mí me pueden servir, pues para tomarlas como referencia en pintura, ¿no? Pues claro que sí. Entonces, bueno, me lo planteo como interrogante y como puertas que se abren, ¿no? Y bueno, pues con ganas de ponerlo en común con compañeros. La verdad es que para mí, si de algo sirve esto, también es para incentivar esas ganas de compartir, ¿no? Que creo que nos pueden beneficiar. Sí, no sé si queréis intervenir alguien. Adriana. Hola, sí, quizá una duda en cuanto a lo que decía Reyes, o sea, como preguntar en la facultad, que yo hace unos 6, 8 años que no estoy por allí, ¿qué opción da la universidad o la Facultad de Bellas Artes de la Complutense en este caso, bueno, u otras, ¿no?, que quieran también aportar, de que los alumnos también se formen, aparte de las clases y las asignaturas que tienen, en otros talleres, digamos, más abiertos en el sentido, o más experimentales, de cómo compartir la pintura con la foto o con nuevas o medios audiovisuales? O sea, porque yo creo que las asignaturas troncales tienen su necesidad e importancia de cómo enseñar el color desde los principios más básicos, pero luego puede haber otros formatos más libres y más actuales, quizá con artistas, con personas que estén trabajando lo nuevo de ahora real y que puedan compartir su experiencia, que al final también hacen una conexión muy bonita con los alumnos, como de artistas que estén trabajando y que ellos se sientan identificados. Y creo que corresponde en el caso de la Complutense, pues acciones complementarias, por ejemplo, que es una programación como paralela, pues qué opción daría la carrera, o sea, o la facultad, de que los alumnos igual pudieran saltarse clase, entre comillas, para ir a esos cursos, porque hay veces que yo he tenido la experiencia de quiero formarme en otras cosas, pero tengo que ir a clase. Entonces, ¿cómo estar entre vínculos de una formación más troncal y luego otra formación más experimental que también pueda, ¿no?, contribuir a la formación? Sí, a ver, yo creo que, a ver, ahora aquí vengo un poco como en plan institución y con los pros y los contras. Y aprovecho tu pregunta, Adriana, y también hago un poco de reflexión, como comentaba Reyes. Perfecto. Igual en parte. Yo creo que, o sea, a mi parecer, una de las problemáticas que tienen nuestras facultades, no todas son iguales, pero bueno, por lo menos en el caso de la nuestra, de la Complutense, es que es bastante hierática en el sentido de poder, o sea, inamovible, en poder modificar, adaptar e innovar en cuanto está como las asignaturas aprobadas. Me refiero a aprobadas por el ministerio, etcétera. De hecho, nosotros tenemos ya que lo nuestro es histórico, nuestro lío que hemos tenido siempre con nuestra asignatura de fundamentos de pintura, porque queríamos que tuviese otros contenidos y porque nadie quiere mover nada que sea rectificable por el ministerio, pues, y es una materia troncal y básica, no nos deja nunca cambiar nada. Con lo cual tenemos unos titulillos de ahí que hacemos lo que podemos con esos nombres, pero que nos parece que no van nada, porque es algo así. Y con eso aprovecho para decirte que, claro, a mí todo eso me parece genial. De hecho, las acciones complementarias, que yo creo que ha dado muchísima vida, aunque se ha parado con el COVID a la Complutense, o sea, a la Facultad de Bellas Artes, que es esa programación paralela en la que hay talleres o lo que sea, según se haya propuesto, y que hasta que llegó el COVID estaba teniendo un número de actividades buenísimas, pues en lo que, digamos, que de hecho yo cuando estuve en Cultura, la que empecé a hacer el tema de acciones complementarias, lo lancé en su momento yo.
Vamos, no por echarme las flores, sino porque era una cosa que veía que la necesitaba la facultad. Lo que pasa que el kit de la cuestión es un elemento que es muy de trabajo, a mi parecer, con la reflexión que hace Reyes, que es de coordinación y colaboración y ganas de trabajar en equipo. Y entonces con eso vamos, es que tiramos millas. O sea, nosotros tenemos una formación que ha sido muy individualizada, que también por las propias trayectorias y la definición que hay en la carrera de creativo, diríamos en todos los sentidos, por no estar solo con la versión artística o de productor cultural o lo que sea, también parece que es una carrera muy de obstáculos, muy competitiva, y también el propio sistema nos ha ayudado a eso, pues hemos perdido muy de frente lo que es ese trabajo en equipo. Y yo lo he reclamado desde hace años. Entonces, en equipo, como decía Reyes, podríamos tener otro sistema. Imagínate que eso lo hacen hasta en parvulillos. Pues de pronto trabajar todos los profesores pues con una temática o con algo concreto, pues sería la bomba, porque podríamos trabajar desde distintos enfoques, sería la bomba. Ahora, como nuestro sistema es muy individualizado, los departamentos están muy independientes, y luego, a su vez, las asignaturas, como con esta versión más tipo hierática y de contenidos, pues claro, tienes que hacer un extra de apuesta, de tiempo, de ganas de compartir, y eso yo por lo menos en la Complutense, y Fernando lo sabe que he estado ahí con el tema siempre, mira, no lo he podido hacer, no lo sé hacer. A lo mejor viene alguien y lo sabe hacer mejor que yo. Yo no. Yo lo que entiendo también, y es otra cuestión que tiene, por ejemplo, que eso sería para todas las asignaturas, pero que en el caso de los primeros son también más complicados porque, y aquí ya entraría otro tema institucional, que es la cuestión de las contrataciones. Porque la gente que por lo menos en la Complutense que tiene que ver los primeros cursos son en su mayoría profesores asociados. De esos profesores asociados, entre que llegan, tienen su tiempo de trabajo, o sea, que también tienen una vida dura, que no es... Y luego, además, ejercer y solicitar un plus de ponerte de acuerdo, de meterte en proyectos, pues no es fácil. Si no es fácil entre las personas de tu misma asignatura, entre departamentos, es más que difícil. Yo he conseguido a veces trabajos bilaterales. O sea, trabajos bilaterales que quiere decir que hago algo conjunto en una época me ha ido muy bien con historia del arte, por ejemplo. Algo conjunto, pero por ejemplo con fotografía no lo he conseguido. Algunas veces he hecho algo con alguien puntual de algo de dibujo. Pero es más la actitud personal que tiene alguien con ganas de, bueno, pues le va a dedicar más tiempo, pero de entrar a una cosa nueva desafiante. Y luego también otra cuestión que tienen, al ser asignaturas básicas y que no o sea, están totalmente relacionadas con todo lo que se hace, pero no directamente con algo específico de alguien, pues también más el tiempo, más los propios tipos de contratación y tal, hace que, como decía Reyes, pues también se reproduzcan muchos de los contenidos en la misma línea que uno incluso llegó a aprender. Pero no que sería una pregunta de, bueno, ¿cómo se tendría que aprenderse ahora en 2021, por ejemplo? Entonces, yo creo que ese análisis crítico que lo hay, lo que pasa es que te digo que hay un paso que deberíamos de hacer, eso es una reflexión mía, no sé si estaréis de acuerdo o la contrarrestáis, que deberíamos de hacer, que es que realmente solo podemos trabajar en grupo, porque ni por el conocimiento, ni por las inquietudes, ni incluso por la velocidad de la información de las cosas no podemos llegar a tener esa actitud individual. Entonces, claro, para trabajar eso, pues es que, claro, lo primero que tiene que haber es una disposición, una motivación de las personas. Que no es decir que está la gente desmotivada, sino que es que la vida, claro, varía en cada uno, hay intereses muy diversos que están en otro lado, o sea que no es negativo, pero claro, eso es muy difícil. A mí, por ejemplo, una cosa que yo siempre he dicho, y yo en mi facultad no lo hemos conseguido, en mi asignatura, a mí me encantaría no solo hacer intercambios o hablar entre profesores, sino que realmente tuviésemos un temario y un ejercicio de grupo. Y eso sería mucho más compacto, nos quitaría trabajo a todos, pero no por quitar trabajo, sino porque realmente sería mucho más rico. Pero yo no lo he conseguido. Y yo tengo cosas como bilaterales, con compañeros, que me va fenomenal, pero no lo he conseguido. No es que hablemos distinto lenguaje, ¿no? Porque al revés, me encanta la gente que es muy diferente a mí, porque yo no quiero gente igual que yo.
y gente que tenga otros puntos de vista. Pero claro, eso necesitas, pues eso, otro tiempo, otro desafío. Entonces, con eso lo que quiero decir es que estructuralmente no nos ayuda. La estructura no nos ayuda. El sistema que hay de formalización tampoco nos ayuda. Y lo que comentabas de acciones paralelas, digo, de acciones complementarias, lo suyo es que, claro, estuviese más metido dentro de la docencia. Pero luego también, a su vez, la docencia nos obliga a que sea muy cosificada, un control de asistencia, que yo siempre le achaco a la pobre Cifuentes, pero Cifuentes nos ha venido fatal. Todo el montón de Cifuentes, porque antes no nos exigían tanta presencialidad y tanta cosa, pero por lo menos en la Complutense, desde que pasó el problema Cifuentes, vamos, el tema de la asistencia de tal está súper organizado y exigible. Entonces, bueno, pues nos volvemos más, en el peor de los sentidos, administrativos que desencadenantes de procesos creativos. Entonces, eso sería mi reflexión, que aunque luego yo me rebelo contra ello, pero sería un poco así. Entonces, yo creo que, claro, las acciones complementarias lo que permiten es, en el caso, como te digo, de la Complutense, es darle el dinamismo que la estructura de estas de convalidación, que todos los que estéis en otras universidades lo tenéis, de la NECA, la famosa NECA, de si está de acuerdo al verifica, que si no está de acuerdo al verifica, de lo que hay que poner y tal. Nos hemos vuelto en ese sentido muy respondones de lo que nos has elegido, pero nosotros lo que tenemos que estar es en un momento reflexivo, estamos en una institución que es crítica y que tenemos que realmente estar en el estado de la cuestión de ahora y tener visiones para adelante. Entonces, eso, bueno, ahora son palabras como muy grandes, ¿no? Pero es complicado. Entonces, por eso a mí me parecía, bueno, como este tipo de jornadas y otros elementos, porque realmente si tenemos inquietudes podemos hacer más cosas. Y a veces, bueno, pues como no podemos contar al 100%, por supuesto aquí de la Complutense estamos más porque nos hemos movido un poquito más, pero que no estamos ni todos los profesores que damos pintura, ni todos los profesores que damos colores, los que realmente nos hemos sentido implicados. Entonces, bueno, pues al final a lo mejor es interesante empezar a trabajar pequeñamente, pero con gente que tenga inquietudes y que podamos hacer cosas que nos las inventemos. No sé si saldrán bien o mal, pero lo que está claro es que nos tenemos que inventar algo. Entonces, pues a lo mejor pues puede ser siguiendo con los profesores que nos movemos bien en la Complutense, que no sé, que tenemos una cierta relación, y también, pues yo no lo sé, no sé si, yo qué sé, pues nos vamos a inventar algo, pues digo aquí Reyes porque la tengo delante, o con Gregorio en México. Es que ahora mismo me parece que puede ser factible y que puede ser genial. Entonces, eso creo que sería una parte para generar un nuevo conocimiento y yo creo que nos tenemos que inventar otra forma de plantear las cosas. No porque estén mal, porque hay unos conocimientos básicos que yo las seguiría manteniendo, sino porque seguro que entre todos podemos crear algo nuevo. Esa es un poco la idea. Y más en unas materias como las que estamos en Bellas Artes, ¿no? Ese es mi comentario. No sé si queréis decir otra cosa. Sí, yo si me permitís, nada, apuntar un poco en la línea de lo que habéis comentado tanto Reyes como tú, Blanca, ahora, ¿no? Que desde luego la puesta en común es muy importante, pero claro, tiene que haber esa voluntad, ¿no? Por parte del docente que, como apuntabais antes, pues requiere de un esfuerzo también, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, ¿no? Y hablábamos antes de esa interconexión, ¿no? Que sería ideal entre diferentes departamentos, que sería muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, hace unos años, casi en el periodo de formación predoctoral, recuerdo que por parte de otra dirección de departamento se intentó crear como una especie de encuentro entre los profesores del departamento para poner en común, y hablo del caso nuestro, ¿no? Complutense, para poner en común prácticas, poner en común, pues eso, ¿no? Cómo se estaba trabajando y demás. Y era una propuesta que yo creo que era bonita, que era interesante y tal, y asistía muy poca gente. O sea, porque realmente no, yo creo que no solamente quizá falta de interés también, sino que también al final, las propias condiciones a veces nos empujan un poco al individualismo, ¿no? Lo que comentamos, la carrera un poco anequil o esa sensación también de falta de comunicación, ¿no? Hace poco hablando con un profesor asociado también allí precisamente en la
vamos, volviendo al caso de la Complutense, me comentaba que se echaba un poco en falta eso, ¿no? Precisamente más diálogo, algo más incluso de humanidad, pero no por el sentido de que a lo mejor no podamos tener gestos de compañerismo a veces, sino que yo creo que a veces es la propia dinámica, ¿no? del exceso de trabajo, de esta hiperactividad a la que todos parecemos un poco adictos ahora, ¿no? De intentar en un momento dado solucionar las cosas, y es una pena porque yo creo que podríamos beneficiarnos de ese disfrute del trabajo, ¿no? Es muy satisfactorio. Antes hablabais de la motivación también. Es muy satisfactorio cuando al final ves que, no sé, que a alguien se le enciende una bombilla o detectas una mirada de interés. Esas cosas son muy bonitas, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que eso es, desde luego, es importante, ¿no? Y es interesante. O sea, que subrayar el tema de la puesta en común. Y desde luego yo creo que, como decíais, espacios de este tipo, incluso las conexiones que hayan podido surgir ahora, pienso que desde luego deberíamos o podríamos aprovecharlas en ese sentido, ¿no? Simplemente subrayar un poco lo que comentabais. Bueno, una cosita más, perdón. Con respecto a los talleres que decía Adriana, es cierto, este tipo de actividades a veces dan bastante juego. Es cierto que afortunadamente yo creo que ya también fuera del ámbito universitario, hay un montón de actividades de este tipo. Y, hombre, yo creo que estaría bien, o sea, y que está muy bien, lógicamente, aprovechar ese tipo de actividades mientras uno se está formando, y es ideal, pero que también se puede hacer, lógicamente, una vez que ha terminado la formación universitaria, ¿no? O sea, yo creo que es algo que al final la persona que tiene interés por estas cuestiones sigue formándose siempre, ¿no? Y, no sé, creo que podemos aprovechar. Sí que es cierto que no hay siempre esa dotación, o no tenemos los medios o en fin, las posibilidades de plantear pues un taller con la duración que nos gustaría, con los medios que nos gustaría, pero sí que se pueden hacer pequeñas cosas. Y bueno, en ese sentido, otra cuestión. Yo, por ejemplo, se me ocurría antes cuando hablabas, Blanca, de lo de la Semana de la Ciencia, ¿no? Que nosotros desde la Complutense tenemos una serie de actividades. Y bueno, pues a veces se lanzan propuestas. Y bueno, yo, por ejemplo, ahora mismo, por comentar el caso específico, ¿no? Una propuesta precisamente en el hilo de la práctica en digital y demás, pues lanzamos hace poco una especie de pequeña convocatoria para precisamente potenciar el tema de la pintura digital, los trabajos en digital y demás. Y bueno, pues a lo mejor precisamente esa sensación que a veces tenemos de pensar que está ese imaginario de lo digital tan presente dentro de lo que es el alumno medio, es verdad que quizá luego no sabemos o no sabemos captar la atención en ese sentido, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, esta propuesta que lanzamos nosotros, pues de momento a mí me sorprende que no haya tenido mucha aceptación, cuando realmente sí es cierto que ves que la gente precisamente está muy metida con este tema de lo digital, y hablo de todos los campos, ¿no? que abarca desde la ilustración, el concept art, no sé, todas estas cuestiones que ellos están y se muestran con tanto interés, ¿no? Y que tienen aplicación a nuestro campo. Entonces, bueno, dejar un poco ahí esas reflexiones y perdonar que enseguida me lanzo y me empiezo a enrollar más de la cuenta. Yoko, ¿tú querías hablar? Sí, con respecto a lo que están diciendo, me parece muy valioso porque estamos llegando a un punto muy humano. Y sobre lo que tú decías, Blanca, me he quedado pensando si esta falta de atención o de valor a la pintura se debe a que en este tiempo, en el arte contemporáneo, en este arte ha sido desvalorizada como un arte actual. Y por eso es que la pintura ahora mismo no tiene ni siquiera fondos económicos, no es vista por los statements de arte, o sea, tal vez por esto por esta desvalorización que se ha dado desde la misma academia, o sea,
que tal vez viene de un canon artístico que tiene el poder, sí, claro, pero que todos lo han tomado y que ha dejado a la pintura como un arte, casi como una artesanía. No quiere decir que la artesanía no tenga un valor en sí, claro que la tiene y también es un arte, sino que no se le da la importancia ahora mismo. Ahora mismo todo es ciencia y a través de los ojos de la ciencia queremos verlo todo y hay más cosas además de la ciencia. Yo pienso así. Entonces, todo lo que están hablando, esta falta de, esta carencia que tiene la pintura, creo que tiene que ver, es un tema del sistema. Bueno, yo creo que también das un punto importante, ¿no? O sea, que el peso que tiene en la formación de Bellas Artes la pintura es altísimo, que siempre lo ha tenido, y es verdad que la producción artística contemporánea no en el término de cómo estaba, o podríamos decir como una pintura extendida. O sea, la idea de pintura extendida, que es la que también ha permitido pues dar otros valores a la propia pintura, ¿no? O sea, desde lo que pueda ser una instalación, desde lo que pueda ser un tema de incluso de arte urbano, o sea, me refiero por todas estas tendencias que están ahora, que son ahora potentes, ¿no? Pues ha dado ese enfoque que está, por ejemplo, por eso yo decía lo performativo, más basado en lo performativo, porque es algo en lo que se actúa o en lo que se recorre o en lo que pasa, que en el propio, como tú dices, en sí, la idea de ese objeto, ¿no? Y ese objeto pues tiene una serie de dominantes y hay una parte que es verdad que está entendido incluso por las propias instituciones como algo más, podríamos decir, con un valor menor. Eso es cierto. Y eso creo que es yo me acuerdo siempre Guasante, ¿no? Cuando decía siempre que en los años 70 prácticamente todas las galerías en general tenían casi todo pintura en España. Y que había algunas, bueno, pues una parte menor, ¿no? Tenías algo de escultura, alguna cosa así, ¿no? Pero claro, es que de los años 70 ahora, digo por pensar en 50 años, pues ahora hay otras tendencias, ¿no? Y ahí pues la pintura está en menor. Ahora, dentro de luego de esas facetas de la pintura, que también me parece muy interesante, que es otro análisis así a recorrer y también lo pongo encima de la mesa, a mí me parece muy interesante porque, claro, en el contexto, por ejemplo, español convive con otros, o sea, con igual, incluso en menor presencialidad, en menor presencia, pues con lo que decías, ¿no? Pues toda esta serie de fotografías, arte conceptual, medio escultura objetual, o sea, hay una serie de elementos que son otros, ¿no? Y eso es cierto que hay, ¿no? Donde veo que, por ejemplo, la pintura se trabaja mucho más, pues es, mirando, si vas mirando las galerías de Art Basel, pues te puedo hablar de galerías en Sudáfrica, galerías en Shanghái, galerías, o sea, digo por buscar sitios exóticos, que en el que peso, cuando miras el nivel de artistas y de volumen en proporción a las galerías, es muchas veces todavía muy pesante, por lo cual también es otra cosa a reflexionar, iría ahí. Y por eso yo creo que, y eso es más también otra percepción mía individual, que muchas de las escuelas que modifican muy rápidamente sus contenidos y sus disciplinas, pues aun utilizando elementos pictóricos, por ejemplo, pasan a que en los primeros años hablen de percepción y no en sí de pintura con otros medios, incluidos los digitales u otros elementos, porque es como que parece que cambias el enfoque. También hay otro tipo de nomenclaturas, ¿no? que realmente entran en otros procesos, ¿no? Incluso yo digo, por ejemplo, mi propio departamento que es de pintura, pues tiene muchas tendencias pues, a otra serie de elementos con una, podríamos decir, pintura expandida, que es esa acepción del mismo artículo de Rosalind Krauss de la escultura expandida, en el que es pintura, no pintura, espacio, no, la misma sensación y iríamos, bueno, pues porque también nuestra propia estructura a nivel institucional de cómo establece las áreas de conocimiento y las disciplinas sigue siendo muy inamovible, ¿no? Es muy difícil con nuestra propia estructura. Nosotros no hemos sido, fíjate, no hemos llegado a tener, salvo algunas asignaturas optativas, pues por ejemplo, una línea de nuevos medios. ¿Cuánto lleva el concepto de disciplina de mass media? Lleva desde los años 50.
En otras, ¿cuándo aparece aquí? Aquí aparece realmente en torno a los 90, por lo menos por lo que yo he mirado en algunas facultades. Entonces, y además como fluctuante, porque es como una asignatura optativa y sin embargo seguimos manteniendo esa serie de elementos, ¿no? Yo creo que y por eso hace que al final las nomenclaturas y los nombres y lo que está en los contenidos dentro de las asignaturas también sean tan etéreos. Yo siempre lo comento en mi propia facultad, ¿no? Digo, aquí alguien ve la página web de la facultad y se pone a ver los contenidos y realmente no sabe lo que hay dentro porque no se entera bien. Digo, somos cero atractivos. Yo miro algunas facultades, pues yo qué sé, me miro en algunas americanas y digo, yo me quiero ir a estudiar allí. Yo me miro la de la Complutense y digo, ¿qué mérito tiene la gente que se matricula aquí? Porque es que son insoportables las asignaturas, los descriptores. Y lo voy diciendo, claro, siempre parece que soy como un poco la crítica, ¿no? Y además digo, es que además uno, por lo menos, por eso te digo que es con tanto requisito, tanta neca, pues cuelgan unas fichas que son infumables. O sea, pones un párrafo y hubiese sido mucho más agradable y sabrías de qué va y qué se está haciendo nuevo. Y entonces, claro, ponemos unas cosas tan funcionariales que nos hacemos flaco favor, porque luego dentro se dan cosas interesantes. O sea, que no te digo que sean... pero claro, los hemos puesto tan reglamentistas que no hemos puesto en valor realmente lo que hay. Y luego yo creo que partiendo como entendiendo la disciplina, eso es donde yo me sitúo, de pintura como zona central de lo que ha sido las bellas artes y más en un contexto de una tradición que hemos tenido nosotros académica, pues la pintura sí, ahora con una revisión crítica que aparentemente parece que no ha tenido. Creo que sería una pregunta a hacer. Que cada uno individualmente intenta hacer sus desafíos, porque no es que no esté en parte, pero que no tenemos, como podríamos decir, ese know-how, ese estado de la cuestión como absolutamente crítico, como expuesto. No sé si en eso coincidir. Entonces, eso yo creo que es lo que nos deja un poquito como desajustados. El hecho de que se den esta experiencia como estas jornadas, yo creo que ya de por sí es una gran oportunidad, es una ganancia para todos, porque el estar acá presentes, el hacer el esfuerzo, es porque queremos realmente saber qué es lo que se está haciendo, queremos compartir, queremos nuestro pensamiento, nuestra experiencia docente. Yo creo que eso ya de por sí trae una gran riqueza. La misma estructura rígida de la que pueda tener la parte de la educación en diversos países, pues indudablemente puede presentarse como un obstáculo, pero el hecho de que se haga estos encuentros es para compartir sobre todo esas experiencias ricas que se dan dentro de las universidades, ¿no? Y sobre todo la experiencia, yo creo que esta jornada se puede prestar también para pensar en un futuro, cuál es el futuro de la pintura, cuál es el futuro de la enseñanza del color, ¿verdad? Hacia dónde caminamos, ¿verdad? Yo pienso que cada uno de ustedes tiene una experiencia muy buena dentro de lo que son los talleres donde dan las clases, esas experiencias que surgen de los mismos alumnos que vale la pena compartir. Yo creo que es lo que tenemos que mantener, lo que tenemos que propiciar de alguna manera. Me encanta mucho tu idea, Blanca, de un temario que pues, se pueda desarrollar como grupo, ¿verdad? Que pueda alimentar nuestro trabajo docente y también la visión que podamos tener de la pintura, ¿no? Esa visión sobre todo digital, porque a mí me encantaría saber que las otras facultades cómo tratan este tema, cómo lo introducen, ¿verdad? Cómo lo proyectan en sus estudiantes, qué resultados tienen. Yo creo que es interesante. Y hay algo que cuando estaba hablando Adriana, me acordé hace muchos años cuando yo estuve en Madrid, tuve la oportunidad dentro de cuando estaba haciendo el doctorado de leer un artículo. Me acuerdo, lo debo tener todavía por ahí dentro de mi computadora, ahí perdido ahí ese archivo que de un artista llamado Prada, no sé, me acuerdo del apellido,
Se nos pero fue Jesús. hablaba sobre todo del arte que Sí, en Juan ese Luis Prada. momento, yo estoy Juan hablando Luis Prada. del 2010, 2012, del arte que se está... del arte que se estaba haciendo en ese momento en España, ¿verdad? Que era muy diferente, o sobre todo de la pintura muy diferente a lo que se estaba haciendo en las universidades. Entonces, son cosas que vale la pena reflexionar y de repente puede salir un compartir muy rico por parte de todos, ¿no? Yo le doy gracias a Blanca que me haya hecho esta invitación porque, bueno, esto le sube a uno los ánimos y realmente pues aumenta el interés por seguir reflexionando en torno al trabajo que uno está haciendo. Muy agradecido. Si nadie comenta nada, yo quería apuntar una pequeña cosa. Casi como, bueno, lo primero, me parece muy importante esto que apuntaba Yoko antes, ¿no? Y también Blanca, de intentar humanizar un poco más lo que es por ejemplo, los descriptors, ¿no? En el caso nuestro, pero la propia práctica, ¿no? O incluso nuestras propias prácticas en clase. Eso por una parte, y yo creo que eso también va a redundar también, como hablábamos antes, en la motivación del alumno, pero luego por otra, claro, también se hablaba, o ha citado Yoko, de la desvalorización de la pintura. Yo creo que eso es algo que todos tenemos un poco en mente, ¿no? Que da la sensación siempre de que hay otros medios que están como mejor valorados o como si efectivamente la pintura estuviera en un segundo o tercer plano o categoría, por así decir. Yo, por ejemplo, bueno, tengo la costumbre siempre y les obligo, esto entre comillas, ¿no? Pero les obligo a mis alumnos todos los años a que visiten, por ejemplo, por las ferias que se dan a lo largo o las dos ferias principales, que entiendo más importantes, que se dan a lo largo del año, ¿no? En este caso, Arco, por supuesto, si coincide con las fechas de curso, y Estampa también, ¿no? Y bueno, han estado hace un par de semanas, si no recuerdo mal, en Estampa, y algunos de ellos me transmitían precisamente un poco una sensación contraria a esto que comentábamos, ¿no? Porque les llamaba la atención precisamente la cantidad de pintura que había, ¿no? De hecho, alguno me manifestó, dice, pues echan falta que hubiera algo más de fotografía o que hubiera algo más de, pues no sé, de escultura o que hubiera videoarte o performance y demás, ¿no? Yo creo que es cierto, yo no sé también, y a lo mejor es una cuestión, y lo digo por la relación de pintura y color, ¿no? Que siempre son términos que están relacionados, pero no sé qué relación o qué idea, perdón, tenéis el resto, pero sí que es cierto que da la sensación de que aunque todos tengamos esa idea de que la pintura está 1 o 2 escalones por debajo de los otros medios, en lo que es la contemporaneidad, luego en estas citas en las que lógicamente el mercado pues o el término mercado es tan importante, ¿no? Y al final los artistas tenemos que vivir, tenemos que generar un producto atractivo que se pueda vender o tenemos que de algún modo trabajar con eso también. Al final la pintura sí que parece estar bastante presente, ¿no? Todavía, pese a esa, ya digo, esa idea que parece que en un momento dado de que es un medio denostado. Yo no sé qué sensación tenéis o si esto pasa localmente en otras ferias, lo hablo también porque las que se celebran aquí en Madrid, desde luego, por ejemplo, en las últimas ediciones de Arco, si habéis tenido la oportunidad de ir, yo también tuve esa sensación de que realmente había bastante pintura, ¿no? Y en el panorama también internacional sucede un poco esto, o me da esa sensación. Entonces, no sé por qué, y es verdad, y yo lo tengo también, de que tenemos esa especie de pequeño complejo de que la pintura está, o la consideramos como una especie de escalón inferior, o a lo mejor entendemos que no se le da la suficiente importancia, cuando luego en el mercado a veces sí que, y ya digo, a lo mejor es un poco prosaica la idea en el sentido de que, bueno, es mercantilización del arte, ¿no? Pero es cierto que se sigue valorando mucho el objeto pictórico como tal, ¿no? No sé qué idea
y perdonad un poco otra vez por el discurso, pero no sé qué os parece o qué, desde vuestra perspectiva o diversas perspectivas. Adriana. Bueno, yo creo que la pintura, o sea, es verdad, entiendo el punto de vista de que parece que está como en segundo, o por lo menos cuando yo estaba en la universidad también parecía, yo que siempre tenía mucho interés en pintura, vaya, mis compañeros eran como más performers, más conceptuales, más tal, y siempre como que se solía criticar, pero yo creo que ahora a la hora de la verdad la pintura sigue estando en una posición muy alta o de las más altas, y de hecho lo que acabas de decir de estampa este año, todo mayoritariamente era pintura. Y pintura desde un punto de vista también muy estético, de cómo, o sea, también es muy interesante, yo no sé si los alumnos lo habrán planteado, pero de cómo este año en concreto se trabajaba mucho el color, los fondos, la estética de la figuración, abstracción, o sea, como que de pintura este año estampa era lo más prioritario, y luego otras ediciones al final siempre sigue reinando la pintura como tal. Luego otros formatos que también ya se lleva como más a lo instalativo o a esa pintura expandida que decimos, pero yo creo que siempre, o sea, sigue estando. Sí, ¿no? Yo creo que está tan presente que incluso, y eso yo creo que esa experiencia la tenemos un poco todos, que incluso desde otros medios muchas veces se alude a la pintura también como para, de algún modo, pues eso, ¿no? Intentar aportarles algo de valor, ¿no? Siempre, bien sea características, poética, retórica, en fin, pero siempre hay alguna alusión al color o alguna de esas características de la pintura, ¿no? Que parece que le aportan algo más de valor, ¿no? Y ya digo, yo creo que realmente esa posición no es, o esa idea que tenemos, insisto, yo la tengo también, de que parece que estamos como por debajo, un escalón o dos por debajo en cuanto a potencialidad y en cuanto a actualidad, pues realmente no, luego digamos, en hechos prácticos o en lo que es el mercado, que al final es lo que determina que un artista esté de algún modo validado o no, ¿no? No es tanto así. O esa sensación me da un poco a mí. Sí, yo creo que con lo que tú dices es cierto que a nivel de institución de lo que es educativo, como que se ha denostado, por lo que digo, yo también creo que por la propia tradición que tenemos a nivel educativo de pintura, sí que creo que a mí por lo menos, vamos, tampoco es que haya viajado una barbaridad, pero pues los viajes sí que me sorprende que nosotros sí que tenemos un cierto mercado comercial muy específico en España. O sea que hay una gran diferencia entre lo que puede ser una documenta, en lo que puede ser un Art Basel, en lo que es un Art Miami, o sea, es que hay una gran diferencia y sí que es verdad que nosotros tenemos nuestros propios códigos de país a nivel local. Y aquí, con las dos idiosincrasias, que son dos convocatorias de galerías comerciales, con un tipo de persona coleccionista que va a comprar, nos da un tipo de formato en el que la pintura se mantiene muy bien. En otros eventos que no son tan comerciales, no siempre tienen ese peso. Eso es lo que te diría que sí que creo que es muy diferente. Lo que pasa que luego, aprovechando, no sé, pero esto es una reflexión al aire, no la tengo súper matizada, pero aprovechando lo que en su momento exponía Adriana, yo creo que hay una vuelta a la materialidad en el sentido de que necesitamos en este mundo, y además que encima nos hemos tenido que aislar, tecnológico, y que estamos mucho más planos, necesitamos esa propia experiencia del propio objeto. Y entonces creo que es esa propia presencia que incluso pues cuando comentabas, Adriana, con los paisajes, con el tema de que tú estabas hablando de las pantallas y cómo se lleva luego la pintura, o que, claro, estamos hablando de referentes icónicos que son todos pintura. O sea, el paisaje que vemos en Microsoft, en lo que vemos en Apple son pintura, que es esa parte digital, y luego además incluso si la llevo en la materialidad tiene una sensación solo de contemplación y de tiempo, que quizás también el propio arte, que va siempre contracorriente, pues ahora lo pueda extender, porque es un acto de resistencia, frente a esa velocidad del tiempo, de que tenemos esta sociedad que es consumidora de imágenes rápidas.
Entonces, realmente creo que es un enfrentamiento muy crítico y muy interesante a lo que es el mundo de ahora. Otra cosa, con lo que comentaba yo, que es verdad, o sea, el peso que tenía antes y la desvalorización conceptual que hay también. Y también parece que tiene que entrar, porque también han cambiado los códigos, tiene que entrar en torno a lo que es una intención o política o contrasistema o reflexión sobre los valores de sostenibilidad en lo que estamos ahora mismo, que es lo que se está defendiendo nuestro mundo y el mundo del arte. Pero también hay un pozo estético fortísimo. Tú hablabas de tus imágenes de Google o de lo que sea y es pura estética. Y hay un elemento que es muy estético. Entonces yo creo que también hay esa parte de contemplación que quizás se debe enfatizar más. Y yo creo que ahí pues tiene un espacio, un sitio de estar, ¿no? Pero luego también, pues yo también cuando pensaba ayer un poco con lo de las conclusiones, pues decía, claro, ahora parece que como se ha quedado con lo tecnológico, con la ciencia, todo lo que es el color, pues empezamos en las jornadas hablando de la exposición que hay de color en Telefónica. Telefónica, casi todas las exposiciones que ha querido meter es con ciencia y tecnología, porque lleva además un programa, inició el programa de vida, me refiero como una fundación importante que lleva financiando arte. Bueno, pues yo voy viendo, estaba pensando en artistas que se han trabajado con luz y de instalación, desde Steinkamp, a toda una serie de artistas que se han ido poniendo en Telefónica, y las referencias cuando lees los prospectos, lo que está colocado en los carteles, estamos hablando de color, estamos hablando de entonces, cómo se ha ido volcando hacia ese contexto, ¿no? Entonces, o yo que sé, ahora, pues, por ejemplo, aunque sea de divulgación, también otra exposición, ¿no? La que ha habido, que se ha cerrado en el Caixa Forum sobre videojuegos, ¿no? En Homo Ludens. Bueno, pues todas esas estructuras están entre ciencia y tecnología que luego enfatizan también temas que tienen que ver con cromático, con estética de la imagen, con tal. Y bueno, pues sí, son imágenes digitales, pero la esencia es la misma, que sigue siendo la pintura, ¿no? Entonces yo creo que por eso me parece interesante ponerlo en valor, con una reflexión crítica de dónde estamos y poner en valor lo que tiene ahora, ¿no? Y incluso entendiendo con esa desvalorización con proceso de reflexión, porque si vamos, no lo sé, y no quiero hacer aquí de prestidigitadora, pero si a principio de las vanguardias la escultura era una cosa chiquitita que se pisaba cuando te echabas para atrás para ver un cuadro, o sea, realmente había desaparecido, como se decía, como se llegó a acotar, ¿no? Y realmente, pues fijaros de pronto el pulso y el músculo que consiguió la escultura justo después de lo que se llama el periodo de guerras, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y realmente esa sobredimensión a otra cosa de lo que había sido, pues yo creo que también estamos en ese proceso, ¿no? Y por eso yo creo que los escritos y las exposiciones que ha habido de este hombre, de David Barro, de toda esta serie aquí en España, hablando de la pintura expandida, que recogiendo toda esa serie de testigos, pues bien, llevan poniéndolo en valor, ¿no? Y también yo creo que con esa actitud que digo, ¿no? O sea, es una actitud diferente en la que un creativo reflexivo pues entra con esa parte, ¿no? Y ahí cuando comentaba Reyes, yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo, aprovechando esta reflexión, en nuestros alumnos para recoger y activarnos con ellos en lo digital, porque nuestras imágenes son digitales, no hemos ido al último desierto que está puesto en la última pantalla o pantallazo de tal, pero sin embargo sí que lo conocemos, nuestros acercamientos ya no son tan vitales, y luego también entrar en la parte material para tener esa parte profunda de lo que es la experiencia casi catártica del material. ¿Por qué? Porque yo sí que noto que de un tiempo a esta parte los alumnos en ese tiempo de taller experimentan muchísimas cosas que son para ellos más, de pronto más significativas, porque no tienen esa reflexión con la experiencia del material, por ejemplo. O sea, fíjate, es como que parece que niego una cosa, me vuelvo de un lado a otro, pero que creo que es tener una entidad más completa, porque hay que incorporar esa parte y también reflexionar a día de hoy cómo lo tendríamos que hacer, ¿no? Pero con unas bases que creo que hay algunas bases que son estupendas y que al revés son catárticas para la experiencia de taller. Creo que había levantado alguien la Ay, mano. Consuelo, perdona, sí, que te tenemos ahí abandonada.
Bueno, aprovecho para saludar e intervenir y agradecer, desde luego, las jornadas que me están resultando tan interesantes. Cuando hablaba Blanca antes de esa vuelta a la materialidad, yo quería un poquito contar mi experiencia con la asignatura no de principios básicos, que sería la más enfocada a color que he impartido otro año, sino con pintura 3, que es una asignatura que se imparte en segundo curso en metodología, está centrada en metodología pictórica, y ahí es donde yo observo mucho esa ida y vuelta a la materialidad que tú decías. De hecho, los estudiantes están muy interesados en la pintura. No todos, ¿no? Hay preferencia a veces por los lenguajes, ¿no? Pero están muy interesados. Y llevo como 5 años en los que la asignatura me funciona muy bien y los estudiantes asumen con mucha naturalidad el que cuando propongo un proyecto, un trabajo, siempre tenemos como dos vías que tienen que cumplir los estudiantes, ¿no? Una sería el lado pictórico y otra el de la pintura expandida. Entonces, de todos los proyectos que se proponen, los estudiantes siempre tienen que hacer algo más pictórico y algo que puede ser incluso no pictórico dentro del mismo proyecto. Y hay en concreto una experiencia que ahora veo que me hubiera gustado compartir con vosotros y a retomar. Suelo coleccionar imágenes de todo lo que hacen los alumnos todos los años, que se llama Cazadores de Imágenes. Y es una propuesta que me surgió una vez pues charlando con los estudiantes sobre sus inquietudes con lo tecnológico, con la imagen. Y además, yo soy muy cotilla, como yo he hecho en falta bastante esa relación de la que habláis con otros compañeros, de lo que hacen otros. Soy muy cotilla y lo que hago es a los propios estudiantes les saco información. Bueno, ¿qué estáis haciendo con mi fotografía o qué estáis haciendo? Y es verdad que, entre comillas, copio e intento que se aprovechen de lo que están haciendo en otras asignaturas, incluso a nivel de tema, pero también a nivel tecnológico, para llevarlo a mi materia. Ha sido la forma de paliar, ¿no?, esa falta de comunicación que a veces tenemos unas asignaturas con otras. Y en Cazadores de Imágenes hay una cosa que planteamos que es pues partir de la fotografía, efectivamente, ¿no?, y de todas las derivas tecnológicas, todo lo que ellos conocen que puedan hacer a partir de esa fotografía para llevarlo a la pintura y luego vuelta de nuevo desde la pintura a ese otro lenguaje o pintura expandida, ¿no?, donde pueden hacer desde una instalación hasta un audiovisual o bueno, hacen incluso algunos trabajos performáticos muy interesantes, ¿no? Y digo, me ha quedado un poco la pena de haber recopilado esos trabajos que han realizado los estudiantes, porque son trabajos donde ellos cabalgan en obras que son totalmente pictóricas y a la vez obras que pueden ser más o menos, yo le llamo pintura más, ¿no? La pintura está ahí, ¿no? Pero la deriva y esa hibridación con lo tecnológico, creo que ahora mismo los estudiantes, en mi experiencia en estos 5 o 6 años que creo que le di la vuelta a esa asignatura, ¿no?, lo asumen con una naturalidad, con un interés y con unas ganas extraordinarias. Y efectivamente soy yo la que aprendo de ellos todos los años, porque la parte tecnológica es verdad que la tengo más como, bueno, yo siempre lo digo, estos otros trabajos que me estáis haciendo a nivel tecnológico, a nivel de lenguaje, de toda la parte procedimental, ¿no?, que llevan, no lo puedo evaluar, pero sí en la otra parte artística. Cuando hacemos en clase la presentación en común de todos estos trabajos, debatimos mucho sobre esos lados complementarios a nivel de imagen actual, que serían los propiamente tecnológicos y la estética, la pintura, ¿no? Y insisto, yo creo que los estudiantes lo asumen con una total naturalidad. Sí. Pues muchas gracias, Consuelo. La próxima tenés que enseñar las cositas. Exacto. Sí, yo creo que está muy bien. Sí. Sí, vamos, a mí creo que es un tema interesante para
también cuando comentabas, y ahí al pelo también a José Gregorio, con las cuestiones a veces que nos pasa con los vasos estancos. Si hablábamos vasos estancos de entre departamentos, que tú de pronto dices dibujo, tal foto, también otra cuestión es como lo de lo que se debe de dar o lo que entra en torno a una asignatura, ¿no? Por ejemplo, nosotros está como asumido que casi, porque también heredamos de lo que era la licenciatura en Bellas Artes, que en primero pues se tiene que hacer color y procedimientos pictóricos, todo lo que tenga que ver con procedimientos. Y sin embargo, y aquí digo tipo José Gregorio, porque claro, la lectura es color o procedimientos en distintos estadios de profundidad y de interés. Lo estamos haciendo todo el rato. O sea, siempre durante toda la carrera. Igual que otras actividades, ¿no? Entonces, realmente no son tan estancas las cosas. Es verdad que hay un foco central, pero a su vez debería de haber más intercambio. No sería, ¿sabes? O sea, que yo creo que esos como intercambios serían entre disciplinas, pero también entre cursos, por lo que te digo, que estás como tercero. O sea, tendría que ser mucho más fluctuante, ¿no? Más movido, con más cosas, ¿no? Y eso yo creo que da mucha riqueza. A mí a veces, en algún momento, por algo que participo en otra asignatura y, bueno, pues es que también aportas mucho, ¿no? Y también te aportan a ti, ¿no? Si viene alguien. Pero que moverse y plantear elementos que están ahí y que tienes esas problemáticas, ¿no? A mí ahora me ha pasado estos últimos años, que de pronto hay alumnos de tercero y de cuarto que vuelven, o sea, que necesitan algo y entonces le manda el profesor a mi clase y digo, pero qué lío es este, ¿no? Pero me parece genial, porque de pronto tengo un alumno de cuarto y digo, pues estupendo, o sea, algo les va a enseñar a los de primero, porque yo estoy en primero, y digo, pues fenomenal, ¿no? Pero esa versión de ascensor me parecería genial. En movimientos, ¿no? Porque si hay algo concreto, ¿por qué no puede venir? Si tenía una problemática que hay que resolver, ¿por qué no plantea las cosas de otra forma, ¿no? Y eso, como digo, deberíamos... También es verdad que, como digo, estamos todo tan fraccionado, no solo con las horas, con los tiempos. También tenemos, bueno, pues lógico que también uno tiene que saber dónde está, ¿no? Los alumnos, pues como decía Adriana, pues tienen que estar más concentrados en si van a clases, y eso es cierto. También es verdad que, por ejemplo, primero es menos dúctil hacia actividades extracurriculares porque el alumno se mueve menos. Aunque tú le digas, hay esto, en general, pues está en sus clases. Le cuesta más trabajo porque está... Luego ya cuando ya estás en tercero o en cuarto, estás muy dinámico. De pronto tú dices, lo necesito y voy. Y a veces pues te haces ese esfuerzo, ¿no? Y luego ya también me estaba viniendo otra reflexión antes cuando comentabais, bueno, aquí lo de las acciones complementarias y bueno, también Fernando con invitar o poner. Yo no sé cómo es en otras facultades, pero cada vez que nosotros tenemos que mover un papel, es una locura. Entonces, a nosotros, por nuestra asignatura, no podemos invitar, porque tenemos materiales y tal, a gente dentro de la asignatura. Entonces, tenemos que utilizar las acciones complementarias. Luego, para acciones complementarias tienen, aparte de los formularios, hay como unas cosas como tan cerradas que es, o sea, que ya te tienes que poner otro tiempo extra para generar algo, más que luego consigues que venga algún artista, que eso también Fernando lo sabe, porque nos movemos trayendo a gente y es como una cadena de obstáculos y empieza a ser los papeleos administrativos, que es una locura, entre cómo se paga, cómo se pide, cómo no sé qué. Yo los papeles van y vienen, o sea, me dicen una cosa, lo hago, lo vuelvo a hacer 10 veces, 20 veces. Y entonces, claro, hay un tiempo que hemos entrado en una dinámica, a mi parecer, tan burocrática, que es una locura. O sea, traerse a alguien es una locura. Yo, es más, cuando alguna vez venía antes del confinamiento a clase alguien, venía por amistad. Porque me era mucho más fácil y que viniese, que estuviese, que luego, yo qué sé, pues le invitase a comer, pero que es que la universidad me ponía tantos peros y tantas trabas que es que no tenía, o sea, no tenía fórmula ni encontrarlo. Entonces eso creo que es que hay un exceso de celo que nos ha perdido. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un poco dinamismo en ese sentido. Y nos ata, porque a mí me gustaría tener cuestiones más variadas de intercambio. Y no son fáciles. Y eso Yoko lo sabe ahora que estamos intentando gestionar otra cosa con Latinoamérica y estamos locas con los papeles.
Es que eso lo que comentas, Blanca, de que fuera más orgánico, o sea, sería súper beneficioso para muchas partes al final del sector, porque, o sea, yo también he ido a modo de amistad con profesores a dar ponencias a diferentes universidades, a diferentes clases, pero al final es porque te cuadra por alguna manera, pero imagínate poder hacerlo de manera profesional con artistas de alto nivel, unos contratos de trabajo, unas horas, beneficia a los alumnos, a los artistas y a los profesores, y a la facultad también por llevar artistas de prestigio. Claro, pero fíjate, solo con esta jornada, nosotros no se nos informó de la financiación hasta un día antes. Ya. Y nosotros habíamos puesto claro, yo, como te digo, yo quiero, la gente que has tenido de ponentes, quiero pagarles, o sea, que sea mínimo lo que me den, pero quiero poner en valor el trabajo. Claro. Y todo lo que hay. Pero claro, yo no tengo una contestación, no sé si lo voy a poder hacer o no. Ya. Y entonces, claro, todo eso es la propia dinámica, que además debo de agradecer a la universidad porque me lo ha propiciado y tengo el soporte de la universidad, pero la propia dinámica es complicadísima. Y entonces, pues ahora pues estaremos ahora en una inercia de un par de semanas con papeles, que yo ya llevo empezando a mover papeles y lo haremos, pero claro, debería ser más fácil. Claro, total. No porque quiero que alguien me lo haga, sino porque es que es tan complejo que al final es que te agota. Sí, y que también nuestro trabajo no es esa administración, claro, sino que es la investigación, es la educación y al final la creación, ¿no? Claro, o sea, que eso es lo que yo creo. Entonces nos hemos, o sea, creo que hemos derivado en unos procedimientos que no tienen sentido, que son y no sé si os pasa en otras universidades, pero vamos, en la nuestra vamos, para mí es una carrera de obstáculos, que de hecho creo que voy a hacer un medio performance con 1000 escalones, subir y bajar, porque es que, vamos, lo entiendo así, que cada vez que subo 3 pasos me vuelvo a bajar 2. No. O sea, yo es que ahora me estaba recordando cuando yo hice la Erasmus en Alemania, que las clases estaban abiertas todo el rato y había alumnos de todos los cursos pasando por talleres de serigrafía y estábamos juntos, o sea, sin saber de qué curso éramos. Claro, pero eso también. Sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eso crea, o sea, nosotros lo que yo creo, a diferencia, por ejemplo, de las escuelas alemanas, que claro, ellos tienen un número mucho más reducido. Sí, tienen otro tipo de concepto, que es de trabajar por un, bueno, tú lo conoces, pero con un artista y en un estudio, y que los talleres sean más orgánicos. Nosotros tenemos una estructura mucho más académica, pero en el sentido casi mucho más francesa, la verdad. De las disciplinas están independientes, esas se suman. Y por ejemplo, hacer algo que fuese mucho más dinámico sería lo suyo. Pero no es fácil ni por el número de alumnos, porque si en el promedio de una escuela alemana son 25 personas al entrar, nosotros tenemos 300. Yeah. Y tampoco por el uso ni la fórmula que tenemos de trabajo. Y también por la financiación. Porque las financiaciones que tienen ellos son mayores que en proporción a la nuestra para el número de alumnos que tenemos que dar. Pero aún así nos podemos organizar. Nosotros, por ejemplo, en Fundamentos de Pintura, que es la primera, la de color y materiales en Madrid, fuera de la tendencia normal, nos hemos organizado en grupo y trabajamos con materiales comunes, con espacios comunes, con presupuestos comunes y nos está yendo muy bien en ese sentido. Pero ha sido una apuesta que además incluso estamos siempre teniendo que estar poniendo en valor lo que estamos haciendo, porque parece que vamos por nuestra cuenta, ¿no? Y yo creo que deberíamos de ir así. Es más, nosotros, algún grupo de los de pintura, siempre hemos defendido que debería de haber, como hay en otras facultades, y no solo de esas, por ejemplo, también hasta Portugal las tiene, lo que es Valencia tiene un espacio de trabajo de taller con maestro de taller, en lo que tiene una parte de elaboración de soportes y otra de lo que son materiales. Nosotros eso creo que debería ser fenomenal. Tenemos técnicos y debería de tener un espacio de trabajo para darte específicamente las necesidades que tienes como alumno. Y eso nosotros lo podríamos hacer, pero claro, para eso tienes que tener voluntad de hacer algo en grupo, de dedicar una serie presupuestal, y yo creo que sería muy positivo. Y eso en parte es lo que hemos intentado hacer en primero, y como os digo, yo creo que con un buen resultado, pero con muchas dificultades. Pero claro, eso es más
generar el propio proceso creativo centrado, que también sería otra versión, no solo porque tengamos que asumir los contextos anglosajones, sino porque realmente las necesidades que tiene muchas veces algunos proyectos pues te llevan de un taller a otro o de buscar un material o de saber algo en concreto, ¿no? Pero claro, eso debería de cambiar. Y luego también, eso es mi propia reflexión, no sé si vosotros también estaréis de acuerdo, las escuelas alemanas casi tienen un nivel de tercero, cuarto y máster, porque ellos previos tienen unas Hochschule iniciales que las asignaturas fundacionales las hacen antes de entrar en la escuela, en la academia. Con lo cual, claro, nosotros entramos directamente de bachillerato y también pues damos una serie de formación generalista que no está incluida dentro de su programa porque se han dado antes. Entonces, debería de haber otra forma de dinámica. En su momento, incluso a veces se planteó que sí tenía que haber como una especie de curso cero. Hay algunas escuelas que dan curso cero. Y que luego después de ahí pues te permite ya con un portfolio, pero yo creo que la propia dinámica de nuestro propio sistema educativo y unida a la inercia de la que venimos, pues no hace fácil que todas esas, pues de pronto apuestas se puedan poner en funcionamiento. Y son reflexiones al hilo, no sé si estáis de acuerdo. Yo también por decir otra cosa a nivel súper positivo, de cuando yo también estuve en Alemania, a nivel pintura nos trataban, o sea, como España tiene una tradición pictórica muy fuerte, unas escuelas de pintura muy fuertes y el valor de la pintura de España está top, o sea, nos tratan muy bien y no tienes que decir otra cosa que no, vengo de Madrid, vengo de tal, vale. O sea, que a nivel pictórico también eso nosotros verlo con positivismo y que hacemos muy buen trabajo y luego se ve en las ferias, se ve en ese carácter, en esa estética y que la pintura aquí o sea, tiene un valor muy grande y tenemos que también ser conscientes de eso y estar orgullosos también en parte. O sea, creo que tenemos muchas cosas que se pueden mejorar y tal, pero la verdad también mi experiencia ahora mismo como profesional en el campo con la pintura, la verdad que es un orgullo también estar trabajando y tener el bagaje que tenemos y la formación y apreciarla, porque realmente es importante la que tenemos. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en general se da una base que yo creo que funciona muy bien. O sea, que eso te agradezco que lo digas porque es verdad que si no luego parece que estamos aquí con una versión crítica y hay que ponerla en valor, ¿no? Claro, a veces nos criticamos mucho, pero realmente tenemos mucho valor aquí y la facultad también enseña muy bien. O sea, aquí hay muchas facultades, pero en la Complutense sí que es verdad que se da una formación como más tradicional, pero es que es una base que tenemos que tener. Luego ya cada uno evolucionamos a nuestra manera, pero es una formación muy valiosa la que tenemos. Y otras facultades, o sea, cada una tiene su técnica, pero la formación es muy buena la que se recibe. Sí. Sí, yo a veces cuando voy pasando por algunas otras escuelas, de pronto veo los talleres y digo, ¿pero qué se hace aquí? A mí eso es una cosa que me llama mucho la atención de cuando aprovecho de viajes y a veces pienso, digo, pues hay elementos que creo que nosotros lo tenemos mucho más consolidado. Y sobre todo en temas de color y de base de materiales, sí. Eso te diría que sí, que creo que es cierto, que coincido contigo. Por lo menos en las universidades que he visitado y que conozco. No sé si querréis comentar algo más, si queréis que lo dejemos aquí, que ya estamos ahí con los tiempos, y dar las gracias. Pues yo, si acaso, subrayar otra vez, brevísimamente, subrayar este valor un poco de aunque ya sabéis que mi ponencia fue un poco también, nuestra ponencia fue un poco también en defensa, ya ha salido mucho, ha estado pululando por aquí todo el rato la idea de lo digital, de las nuevas tecnologías, de aplicar unas cuestiones, otras, ¿no? Pero subrayar esto que decía Adriana también del valor de las bases y el valor de lo tradicional, ¿no? Yo no creo que le moleste a Kepa que lo diga, Kepa Garraza, este artista vasco, hablé con él, espero traerle este año a dar una conferencia junto con Ana Barriga en acciones complementarias y
Y bueno, pues hablando con él en su inauguración, en su última exposición en la Galería Álvaro Alcázar, recuerdo que él me dijo lo mucho que lamentaba no haber recibido, por ejemplo, una educación, por así decir, de las bases del dibujo tradicional, ¿no? Él estudió en la Universidad del País Vasco, creo que no hay nadie aquí presente en ese sentido, pero él me comentaba, ¿no? que era una pena y que echaba en falta un poco eso, ¿no? Y, por ejemplo, un compañero que está ahora trabajando en a nivel tecnológico, ¿no? En uno de los, el motor más potente de videojuegos que hay ahora mismo, que es el motor Unreal, y él se está dedicando a la fotogrametría, pero prácticamente de objetos, ¿no? Por todo el mundo, porque esta compañía tiene en mente crear una especie de mundo paralelo al mundo virtual, ¿no? Con una capacidad y una potencialidad que ya os podéis imaginar. Pues este chico, recuerdo que ha trabajado en videojuegos desde hace un montón de tiempo y demás, recuerdo la ilusión con la que me decía hace unos años que tenía muchas ganas de coger un pincel y de coger pintura y de mancharse las manos y de trasladar pues cosas que él experimentaba con software digital, con Photoshop, con 3D, etcétera, tener esa experiencia táctil, ¿no? Y ya casi como reflexión, al hilo de lo que comentaba Consuelo, ¿no? Por lo de la materialidad y precisamente con este tema, subrayar algo que también comentaba con otro compañero charlando, ¿no? hace unas semanas. Y es que realmente, ¿no? Comentaba Consuelo con qué alegría aceptan esas propuestas también, ¿no? De que haya esa interacción también con esos nuevos materiales, pero muchas veces no podemos también dejar de pensar que para ellos precisamente casi lo nuevo es el material, ¿no? Muchos no han tenido esa experiencia táctil del material. Es muy, muy, muy curioso ver cómo no han tenido esas experiencias previas, ¿no? También por el carácter ahora y precisamente por esto que comentabas, Blanca, de que no, en nuestro caso, pues no tenemos, por ejemplo, esa prueba de acceso, ¿no? a la carrera, que hacía también que hubiera una formación básica previa a la entrada en la facultad, como podría pasar en el caso de Alemania. Entonces, yo creo que no podemos dejar de lado como reflexión final la necesidad de no pertenecer, o sea, no estar ajenos a lo que pasa afuera, pero desde luego no olvidar las bases de lo que es nuestra propia docencia, nuestro propio conocimiento. Porque, bueno, pues al final, y esto ya a lo mejor parece una reflexión muy, muy tonta y muy prosaica, pero yo les comentaba el otro día, digo, chicos, a filósofos os van a ganar en filosofía y a antropólogos en antropología. Digo, tenemos que recuperar un poco esas bases nuestras, ¿no? Lo que al final nos define como trabajadores de lo estético y del arte. Y bueno, perdonad, solamente era apuntar esto. Gracias a todos. Vale. Pues muchas gracias. Si queréis, yo tengo ahí, le he lanzado el guante a José Gregorio con la idea de poder hacer unas segundas jornadas que podamos coordinar o lo que sea con una vertiente más implicando a Latinoamérica, pensando en hacerlas a noviembre del año que viene. Y bueno, pues ya estamos todos en contacto y yo creo que bueno, podremos intentar pues introducir otra serie de elementos, o sea que nos podamos volver a ver y yo creo que aprender un poco entre nosotros, que es lo que yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Y entonces, si queréis intervenir algo más, si no, pues daros las gracias y nos vemos en la próxima o en alguna otra excusa.